Bueno, buenísimo. Te voy a dejar este a ti y vamos a rolar este por la sala. Tenemos preguntas de la audiencia. Yo tengo algunas. Ay, posa, para allá. No se me ha reventado el botón. Muchas Acá. quiero, muchas. Tenemos algunas en el Zoom, creo que tenemos varias en la audiencia, entonces vamos a abrir para preguntas, por favor, doctor Illescas. Klaus, qué bueno verte. Igualmente, muchas gracias por endoscopiar a mi sobrina. Hombre, por favor. Todo esto está súper, pero tal vez me gustaría que nos comentaras tips también para mejorar la visualización, porque a veces cuando uno entra está lleno de sangre o lleno de comida, así como los mochitos, espaguetis, todo eso que... si nos podrías dar algunos tips para mejorar la visualización de una manera rápida, porque si es sangre, pues ya sabes que ese es algo tiempo, muy importante, sobre todo en sangrado superior, la sangre. Y es una cosa donde muchos endoscopistas se asustan, a menos que hayan entrenado con alguien que es de aquellos que se quedan hasta el final, hasta haber visto todo el estómago. Y yo tuve la suerte de haber entrenado con un endoscopista compulsivo que sacaba toda la sangre de la manera imposible. Entonces, existe lo que es el endoscopio terapéutico, que tiene canal de trabajo de 6.2 milímetros. Ese endoscopio hasta uno lo puede graduar. Por primera vez en la vida lo tengo ahora en Alemania. Es increíble. Si uno lo tiene a mano, se saca verdaderamente coágulos gigantes. No se puede comprar en todos lados. Es un endoscopio que cuesta como $55,000. En mi unidad en Estados Unidos no lo tenemos. Solución número 2 es tener un endoscopio terapéutico de unos canal de trabajo 4.2. Solución número 3 es aplicar cantidades navegables de agua, tener al paciente intubado y ser liberal con el agua, y el agua pues diluye bastante la sangre, quitar lo más posible hasta que ya se lo va quedando un coágulo. Entonces esa técnica sí la utilizo yo mucho. El paciente le decimos al anestesiólogo, por favor intube, porque nos vamos a tardar media hora limpiando acá. Agua, 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 se succiona y ya van quedando los coágulos o un coágulo grande, y este coágulo después lo sacamos, ya sea metiendo un sobretubo con el endoscopio, y se dirige uno hacia el coágulo y se mete con un cap en el endoscopio y sacar. Y les digo al Felo, vamos a hacer 10 endoscopías ahorita, a sacar coágulos, y se asustan, oh, parece hígado, ya salió un coágulo gigante. A veces, si ni siquiera sobre tubo se no utiliza, este megacap de Remove Ovesco lo pone uno y como que fueran pedazos de cuerpo extraño. Y tu punto es re importante. Hay que limpiar para ver, porque puede ser una diolafua, una lesión. Otra técnica, ya que el paciente está intubado, es empezar a darle vuelta, ¿verdad? Para un lado, se mueve la sangre para este lado y ver de este lado el estómago, y después para el otro lado. Y pues ver diferentes partes del lumen moviendo al paciente también es una técnica aceptable. Y hoy ya existe, no sé si conocen a Andy Tao de Estados Unidos. Él le gustaba poner al sobretubo, y el sobretubo lo conecta al vacío y lo usa como una aspiradora, y ya está comercializado. Esa técnica para mí va a ser muy, muy buena poder utilizarla, porque como dices, comida, sangre, ¿qué nos sirve saber cómo usar un clip si no estamos viendo? Claro. Y también colon, cuando están sucios, yo le digo, denle en la estación 4 enemas a este paciente que tiene Ogilvy, 4 o 5 enemas, y nosotros cuando entramos, agresivamente utilizar agua, 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 y limpiar lo más posible. Sí. Muy buena pregunta. Quizás algo que, una condición, algo que es algo bien accesible es el canal de trabajo de los endoscopios, sea cual sea el diámetro, siempre tiene que pasar por la válvula de succión que regularmente limita la capacidad de fuerza. Y cuando ya se ha inundado y hay mucho residuo, quítenle el botón de succión, sea Puki o Pentax o sea el Olympus, que son los más comunes acá en Guate. Al retirar el botón de succión y dejar el orificio libre y taparlo con el dedo, se van a dar cuenta de la diferencia también de velocidad de flujo que tiene, porque entonces la válvula está hecha para abrir y cerrar con un sistema
tema de válvulas internas. Si uno quita la válvula y pone el dedo, va directo al canal de succión, entonces mejora el flujo de aspiración, no importando el diámetro del endoscopio, si se quita ese botón y se tapa directamente. Eso sí, tienen que ponerlo dirigido no al anestesiólogo y todo, porque cuando quiten el dedo la presión ahí va a ser una manchazón, pero sí aumenta bastante la capacidad de succión. Y complementando la pregunta tuya, Alejandro, es también otra técnica de Tao que ha utilizado, y la utilizaba mi jefe también, pero Tao la popularizó, es usar asa y empezar a cortar el coágulo y volverlo más pequeño. Cortar. Para poderlo aspirar. Sí, ajá. O incluso con el sobretubo para poder proteger la vía aérea, Y el sobretubo. usar el asa de Roth, Y el asa de net, Roth, para la sacar grande. los coágulos grandes o los restos de alimento cuando el estómago Claro, está lleno. esa también como que fuera cuerpo extraño. El mensaje es no asustarse y limpiar y no terminar hasta uno que esté contento que limpió. Sí. Tenemos una pregunta aquí, le va a gustar a los residentes. Tenemos, por cierto, presentes a los fellows de ambas residencias. Ya tenemos 2 residencias en Guati, el ICSI y el Roosevelt. Así me enteré. Del doctor Pedro Vinicio Méndez, que por cierto te manda muchos saludos. Y Les traje su libro. Publicaron en un libro. Se los doy el lunes. Ahí lo hablamos después. Sí, sí. Ese tema todavía no ha sido publicado públicamente. Él hace siempre sus introducciones, verá, Pedro, tan chulo vos. Pregunta trillada y básica, dice, pero vale la pena profundizarla debido a que todos hemos tenido varios de estos casos en diferentes etapas de nuestra vida profesional. Muchas veces hemos huido y la mayoría de las veces hemos hecho terapia endoscópica en pacientes que visualizamos una úlcera gástrica o duodenal con coágulo adherido y que no se lava fácilmente. Y mira qué feo su comentario. Es un residente de 2º o 3er año, dice, quien está realizando la endoscopía en la emergencia, en horario nocturno, signo de exclamación. Él insiste en quitar el coágulo, pero este no lava, verano no lava fácil. Entonces él decide dejarlo con NIVP a dosis alta, vigilancia hospitalaria por 72 horas. Y entonces a la mañana siguiente llegan los jefes, 12 horas de evolución, el paciente está hemodinámicamente estable. Entonces aquí viene la pregunta, ¿lo dejamos bajo vigilancia? ¿Le hacemos endoscopía de control? ¿Qué hacemos? ¿Insistimos? ¿Hacemos una nueva gastro? ¿Quitamos el coágulo para poder hacer la terapéutica definitiva? O sea, realmente, ¿cuál es la conducta que tú sugerirías en manos de un endoscopista en entrenamiento con una Forres 2B? Insistir en quitar un coágulo versus no quitarlo, porque ya sabemos que o se nos salta el chorro en la cara o no, claro. O es una manchita, no tiene nada y podríamos hasta egresar al paciente. Estamos a la mañana siguiente, que es una situación distinta, versus estamos a las 2 de la mañana y a veces no tenemos al personal de enfermería más pilas, que es con el que nosotros trabajamos a las mañanas, como con un personal de enfermería que es el que está en el Roosevelt o en el ICS. A veces no es la enfermera de la unidad, sino que es una de sala que la bajan a la unidad de endoscopía a cubrir los turnos y no tiene la experiencia para el manejo de los instrumentos de endoscopía. Entonces, realmente, ¿qué deberíamos de hacer en estas situaciones? Sí, ¿o qué le recomendarías a nuestros residentes? Claro, entonces, aquí lo que les recomiendo a los residentes es... Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Es dar 1 o 2 pasos atrás. Y esto me lo autorrecomendé a mí también, porque yo aprendí que hay que quitar el coágulo. Entonces, yo me fui a leer el artículo donde se decía que se tiene que quitar el coágulo y les voy a ser honesto, es un artículo pésimamente escrito, es retrospectivo, eran coágulos de todos los tamaños y en ese momento yo llegué a dudar en la clasificación de Forrest y me di cuenta que en la clasificación de Forrest está ok, pero no es perfecta porque hay diferentes vasos visibles. Hay vasos de 5 milímetros y vasos de 1 milímetro. Entonces, esa 2A no es lo mismo. Yo diría Forrest 2A, vaso grande, vaso pequeño, por ejemplo. Yo diría Forrest 2A, vaso pequeño en úlcera pequeña o en úlcera profunda,
o en úlcera que va a explotar. O sea, la clasificación de Forrest, también leí el artículo, y Forrest nunca la diseñó para úlcera péptica. Mi jefe en Alemania me dijo, usted es un rebelde. Entonces le dije, sí, soy de Guatemala. No creo todo lo que me dicen. Fui a leer el artículo del 74 y Forrest era un endoscopista en Nottingham y él demostró de que cuando miraba algunas úlceras o vaso visible, pero fue en todo. Él estudió cánceres, estudió varices, no fueron solo úlceras pépticas, y publicó su artículo: pacientes que tienen sangre tienen más chances de resangrar. Pacientes donde la úlcera está limpia resangran menos. Entonces la gente lo felicitó por haber propuesto de que en los United Kingdom, en Inglaterra, se empezara a hacer turnos el fin de semana, porque en el 74 no se hacía turnos el fin de semana. Entonces, ese era su motivo de que quería mejorar la calidad de endoscopía. Pero la clasificación de Forrest tiene un origen oscuro, mucho honor a él por su estudio, pero para mí que el coágulo adherido es re diferente. ¿No han visto ustedes un coágulo así que saben que está en un vaso porque el coágulo está pulsando, o un coagulito en una úlcera limpia, que ahí sí no da miedo quitarlo? Yo tuve malas experiencias quitando coágulos con ASA. Y me puse a pensar, bueno, si la naturaleza ya tiene un tapón ahí, quitarlo para que yo sea el héroe poniendo un clip. Y hace 5 años o 6 salió el estudio de Hong Kong, donde pacientes lo randomizaron a endoscopía temprana o tardía y donde les daban inhibidores de bomba, y vieron de que los pacientes, al darles inhibidores de bomba, hacían down risking, la clasificación de Forrest, lo que tú dices, darle inhibidor de bomba y esperar un poco. Entonces, yo me he vuelto más clínico, realista, sé que el coágulo está ahí porque va a hacer algo, le echo un poco de agua y si no se quita, doy gracias a Dios que está bien. Si veo que va una cuestión de vaso visible, le pongo un clip grande o le pongo varios clips o inyecto antes de empezar a inyectar más. O sea, uno tiene, que es lo que yo he aprendido a decir, es hacer una entrevista de la úlcera, ver, úlcera, ¿cómo estás? ¿Qué querés? ¿Cómo querés que te trate? Doble terapias, terapia simple, o usar de una vez un clip grande o llamar al radiólogo. Y es una cuestión de día a día, porque hace 6 meses tuvimos un paciente con un coágulo visible, viejito, se lo quitaron en la sala, se desangró, prácticamente se desangró. Eso me lo contó un fellow, yo supe de su caso, y ese fellow estaba de turno conmigo y tuve a otro viejito, podría haber sido su hermano gemelo, y entonces vi el coágulo y me pasó todo por la cabeza y iba a decir, lo voy a quitar, y todo. Me dice el fellow, ¿y por qué no llamamos al intervencionista, al radiólogo intervencionista? Yo dije, la verdad, fellow, tenés 100% la razón. Yo estoy pensando como endoscopista heroico, estoy aquí a tu lado, te quiero enseñar, pero él ya tuvo esa experiencia horrible. Llamamos al intervencionista, era un vaso visible gigante que si hubiéramos hecho nosotros un poquito así de ponerle un clip, lo reventamos. Así es de que lo que quiero decir es de que aunque uno se vuelva viejo, estas úlceras feas van a existir. Entonces, recap. ¿Hay un coágulo adherente? No, yo no lo quito, le echo un poco de agua. Entonces a la mañana lo hablamos con los jefes y todo, y viene la segunda pregunta. Second look endoscopy. Los estudios dicen que no se hace. Sí, sí se hace. Hay pacientes donde este paciente sí tiene indicada hacer un second look endoscopy. Le dieron inhibidores de bomba, vamos a ver si están funcionando, y durante el día tenemos a la enfermera que es experta ahí al lado que nos va a ayudar. Ahí sí podemos empezar a tener un poco más de valentía, y capaz que hay un radiólogo intervencionista también. Así que estos casos yo los saco de lo que son todas las recomendaciones. Las recomendaciones de la ESGE son bonitas, pero son generales, porque tienen estos grandes paréntesis: el coágulo visible, el second look endoscopy, y también, para criticar un poco, yo admiro a la ESGE mucho, pero a veces escriben de más. Dice que a todos los pacientes hay que hacerles ¿cómo se llama? La clasificación de Nottingham o no sé qué, Blatchford. O sea, yo en mi vida he hecho la clasificación. Mirás al paciente, está pálido, la viejita está sudando y tiene 90, esa paciente se queda en el hospital y hay que endoscopiarla. Es clínica la situación. Entonces, esta pregunta me pareció buena, me extendí en la respuesta, pero yo vi que varios de ustedes
compartían los pensamientos de que es una cosa no finalizada, y para regresar el fellow tiene razón, no lo quitó y al día siguiente lo endoscopiamos. Un comentario que el doctor Sobrino siempre lo hacía en un comentario muy atinado, y decía: el paciente que está sangrando tiene un problema, y su problema es que está sangrando. Pero el endoscopista que se va a meter a intentar detener ese sangrado, cuando entre el problema se va a volver del endoscopista, deja de ser del paciente. Bueno, eso es cierto. Se subió al ring y ahora le toca al gastroenterólogo luchar esa batalla. Antes el problema era del paciente porque estaba sangrando, pero si uno entra, ahora se volvió problema mío, ¿cómo lo voy a afrontar? Entonces eso hay que saber qué peleas jugar. Y probablemente en el tema de los estudiantes de gastroenterología, yo tal vez les diría, si no tienen la experiencia de tener, aunque en su centro tengan todos los instrumentos para detener hemorragia, pero básense en el que más confianza le tengan o el que más hayan utilizado, porque muchas veces va a ser más efectivo un clip, porque ya he puesto varios que primera vez que como veo que hay un vaso voy a intentar usar sonda bipolar y resulta que en esa no tengo experiencia. Excelente, excelente punto, y eso es donde uno va después y uno entrena poniendo clips para cerrar a veces un defecto que capaz que no es tan grande, y les digo, hay que saber poner clips o saber inyectar, hacer el cojín submucoso. Exactamente, ese es un buen punto. Doctor Toledo. Buenas noches, doctor. Hola, Muchas doctor. gracias por su visita. ¿Cuál sería su opinión en estas dos situaciones, ya que aquí en Guatemala tenemos mucha limitación de accesorios de endoscopía y aprovechando que hay residentes de gastroenterología? La primera sería su opinión sobre el soft coagulation, que sería como con asa de polipectomía, como la variante del argón plasma del pobre, por decirlo así. Y la otra, ¿cuáles serían las alternativas cuando tenemos un vólvulo sigmoideo o un síndrome de Ogilvy y no tenemos zona de descompresión? Porque me ha tocado actuar en ese momento y, mire, no tengo zona, se la puedo mandar a pedir, pero vienen 6 semanas. Entonces, tenemos esas como limitaciones acá. Bueno, esa limitación, empezamos por la segunda pregunta, es una limitación extensa, porque en Uruguay también no tenían sonda hasta el año pasado, era imposible conseguir una sonda de Marcon, como usted dice. Ahí estamos en una situación algo delicada, porque en realidad endoscópicamente el vólvulo sí se puede dar vuelta, pero los chances de que se vuelva a dar vuelta existen. Entonces, hay un 50 a 60% de chances de que después de una endoscopía normal sin sonda, el vólvulo vuelva a reaparecer. Por lo que se dice que aunque no se tenga sonda, si es un vólvulo, hay que tratar de decomprimirlo, porque ya ayuda a que no haya una necrosis en ese momento y le das cierto tiempo al paciente. Pero el problema de la sonda existe en Ogilvy's, en otros pacientes que tienen dilataciones, donde hay que ver que se pone, porque usted entra a Ogilvy, succiona todo el aire, se va a la estación y al día siguiente está otra vez igual así el paciente. En estos pacientes, a veces lo que uno puede poner son sondas, por ejemplo, de alimentación, las yeyunales, que se pueden poner a través del endoscopio, por ejemplo, ver otro tipo de sondas que no sean específicamente la de Macron, así como vio que pusimos aquí la sonda de Ligorri, esa sonda de drenaje nasobiliar, esas también se podrían poner. Digamos, el concepto es poner sonda y que haya sido diseñada para vía biliar o para alimentación, o como hacen los colegas de Brasil, que le abren un montón de agujeros a sondas nasogástricas y le ponen la gasa. Son soluciones hechizas, pero que sí tienen una condición terapéutica válida y también fundamentada por colegas y también guías y también estudios y publicaciones. Entonces ahí es donde viene la caja de herramientas al juego, y capaz que hablar con alguna de estas compañías
de estas ondas, o ver si en Guatemala hay alguna compañía que quiera hacer alguna sonda y venderla, o en Centroamérica, algo local, pero es un problema real eso. Ahora, para la otra pregunta, lo que yo le llamo el largo en plasma del pobre, sí, a mí me gusta utilizar soft coagulation, y no solo soft coagulation, cuando usted está enfrente de una angiodisplasia o una mucosectomía, se usa el azul, el soft coagulation es azul, es el pedal azul, pero si usted pone el asa un poco cerca y aprieta el pedal amarillo, también existe coagulación, pero una coagulación tipo argon plasma también. Va a ver que pruebe un día una parte del pólipo del margen estar a 1 milímetro y aplique el amarillo y va a ver cómo salen las chispas, y eso quema menos de lo que es una coagulación forzada, o inclusive menos que la soft, pero son alternativas, definitivamente. Sí. Y yo lo que hago muchas veces es inyecto abajo de la angiodisplasia el cojín submucoso, y me da menos miedo quemar todo encima. La verdad. Klaus, el doctor Luis Aguilar te manda muchísimos saludos. Doctor Luis Aguilar Igualmente. Páez. Lo queremos muchísimo, lo extrañamos. Muchos saludos a Tere. Muchos saludos, espectacular charla, muchas gracias. En hemorragia hay evidencia del uso concomitante de medicamentos. Por ejemplo, IVP mezclado con terlipresina, ácido tranexámico. ¿Contribuyen o únicamente la terapia endoscópica, o es más para tranquilidad del endoscopista? Sí, esa pregunta es dificilísima de contestar. Solo te voy a Porque, mostrar, mire, antes de que contestes, con todo respeto, se les Sí, sí. quiere, se les Bueno, quiere, se les quiere. Ahí va. Pero, por ejemplo, pues, o sea, yo entiendo que en hemorragia por úlcera sí hay un concepto de la vasoconstricción de, no me movas la cabeza, del hecho mesentérico. Sí, mesentérico se llama. Verá, entonces yo tengo un colega, por ejemplo, que sí deja IVP con terlipresina en una hemorragia por úlcera que es muy profusa, por ejemplo. Entonces entiendo la pregunta del doctor Luis Aguilar. Nosotros Sí usamos existe eso de octreótido y forma terlipresina. artesanal, y cuando yo termine la pregunta del doctor Luis Aguilar Páez, le dejo el micrófono al doctor Levin. Dale, te toca. A mí No, me si toca. tú contestale a Luis. Ya, bueno, la lógica dice sí, que la redistribución es plácnica para que no... Es plácnica, no mesentérica, es plácnica. Pero para que en el lugar donde está a punto de explotar la varice o donde está la úlcera, esa redistribución sí tiene su lógica. Es más, hemos aprendido que si alguien tiene una hemoglobina baja, no hay que ser agresivo y subirla mucho. Hemos aprendido que no hay que hiperresucitar. Estudio de trauma en Texas dice: si alguien se está desangrando, no le dé mucha salina, llévelo hacia el hospital y ahí se va a estabilizar. Así es que definitivamente sí tiene su lógica. Lo que yo veo es que los estudios no han sido suficientemente grandes, y además se han metido a todo tipo de pacientes en el estudio donde se diluyen los resultados. Ahora, donde es nuestro paciente, estamos de turno, están en la emergencia, sí utilizamos inhibidores de bomba, alta dosis, sí nosotros utilizamos más octreótido empíricamente. Porque no tenemos, exactamente, pero en Alemania sí utilizamos eso. Inclusive se ha utilizado tanto que en la ambulancia ya vienen los colegas de la emergencia y dan ya la primera inyección. No sé qué tanto eso contribuya, pero desde el punto de vista fisiológico tiene su lógica, igual que echar el Purastat después de que hicimos una resección. Son todos conceptos que ayudan a que se cure la úlcera. Hay un estudio, no sé si recuerdan, del New England Journal, Mohamed Kuru, que randomizó a pacientes que estaban sangrando a omeprazol y a pacientes a endoscopia, y que no hubo diferencia en el outcome. New England Journal, pero nunca... Sí,
increíble, endoscopía temprana versus omeprazol puro. Entonces, en los Estados Unidos dijeron, bueno, capaz que tienen menos masa parietal los hindús y por eso responden mejor al omeprazol y dejó el sangrado. Y algunos cuestionaron la ética del doctor Kuru, pero el doctor Kuru es una eminencia que sabe verdaderamente un gran gastroenterólogo. Así es de que él tocó este tema prohibido de inhibidores de bomba, de dilatadores, porque nosotros creemos que somos cardiólogos y que al hacer la endoscopía vamos a salvar al paciente, pero la endoscopía ayuda a que tal vez haya menos transfusiones, pero no sé si hay estudios que demuestran que hasta disminuye la mortalidad. O sea, es una combinación todavía. ¿Y el ácido tranexámico? Eso no lo hemos utilizado. En Inglaterra lo utilizan más. Gine y trauma, creo que acá en Guatemala lo utilizan. Los de emergencia en Estados Unidos, los emergenciólogos lo utilizan, pero no gastroenterología. Doctor Levin. Buenas noches, doctor. Hola. Buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por venir y pues venirnos a enseñar a nosotros los estudiantes, ¿verdad? Es un gran ejemplo para nosotros y pues Bueno, soñamos qué algún honor, día qué honor. ser como usted. Me gustaría un consejo de parte suya. Hace unos días en la unidad tuvimos un caso de una paciente que llegó por historia de melena, hematemesis. La llevamos a la unidad y tenía varices. Le encontramos 2 hematoquistes, salimos del endoscopio para colocar las ligas y cuando entramos, lleno de sangre. Entonces, nos gustaría saber cómo en esa situación usted qué haría. Por lo que, como actuamos nosotros, fue intentamos buscar el hematoquiste, no los encontramos y comenzamos a ligar. Le pusimos terlipresina a la paciente, pues, ahí la mantuvimos y pues gracias a Dios pues la paciente sigue adelante, ¿verdad? Pero nos gustaría saber qué haría usted en esa situación. Muchas gracias. Cuando hay varices esofágicas, uno tiene que ver, bueno, en esos casos a veces es difícil, ¿qué es? ¿Son las varices esofágicas puras o son varices esofágico-gástricas que también están ahí? En esta situación era puras esofágicas, doctor. Claro. Y ahí están Esta los situación hematoquistes. facilita mi respuesta y el empirismo que utilizamos, porque si son esofágicas, la presión viene de abajo para arriba. Entonces, en el momento que tenía las lesiones hematocísticas, al explotar se decomprimió, por eso no las encuentran, y lo que uno tiene que hacer es poner las bandas distal. Claro, se va hasta abajo y se queda tranquilo y no se ponen bandas en muchos lados para no llenar el bosque de árboles que nos dan, sino que abajo las pone y ver qué pasa, y ahí sí, al día siguiente ver qué lesión hay o si hay varices todavía a punto de explotar. Pero ahora, si hay en el fondo gástrico, ahí la patofisiología es diferente. Ahí vienen de la arteria, de la vena gástrica izquierda, se van al riñón y también hacia al vaso. ¿Entiendes? Ahí hay más problemas. Siento que te voy a agotar hoy, entonces muy puntualmente. Me fascina que haya preguntas, temas candentes. Aquí buenísimo. vamos a amanecer. El doctor Bernard Reyes te manda muchos saludos. Y siento que no lo tocamos de forma muy puntual, pero en el tema y aprovechando la pregunta del doctor, en el tema de varices gástricas en emergencia, terapéutica preferida en emergencia, ¿verdad? Y sobre todo pensando que estamos en Guate, entonces el tema de la terapéutica más sencilla, lo más fácil, lo más barato y sobre todo pensando en nuestros fellows, porque histoacril a mí me costó aprender, no sé vos. Y sí, vos no, vos sos muy pilas y vos ni hablar. Pero sí, para el doctor Bernard Reyes. Y por cierto, chicos, está expuesto a mí, el colegio, whatever. Ahí están las horas crédito y para los que están en el Zoom ya les compartimos las horas crédito. Sí, para mí, en una situación así, el histoacril sigue siendo la opción número 1. Es en Egipto, en India, en Sudamérica, en Pero hacia Brasil. curvatura menor se pueden ligar.
Ese es excelente punto. Si es en la curvatura menor, sí se pueden poner ligas. Es más, cuando hay varices aisladas del estómago, hasta clips se pueden poner. Hay varios estudios, clips. Ah, no. Vos ya hablaste suficiente. O sea, algo que era prohibido antes, pensar en poner un clip, se pueden poner 3 clips. ¿En una vena? No, yo he tenido un par de casos también en varices rectales. Histoacril, en México, cuando me interné alguna vez polidocanol, pero no sé si usted ha tenido alguna experiencia, si se puede usar algún Moves con clip abajo en las rectales. Claro, en las varices rectales el problema es de que la circulación sistémica, ahí se nos va el histoacril mucho más rápido hacia todos lados. Y bueno, ahí nosotros lo que hacemos, octreótido, terlipresina, tratar de dar la terapia médica más agresiva posible. Y en casos extremos, sí, ha venido el proctólogo y ha puesto un par de suturas ahí. Claro. Gracias. Ahora, el balón de Sengstake en Blakemore, no sé si lo usan acá, para mí no es tan útil este balón, es una medida de última Salvataje. salvataje, y si uno lo va a utilizar, yo le recomiendo poner el balón en el estómago, intubar al paciente con el endoscopio, inflar el balón bajo guión endoscópica, ponerlo bien en el fondo y a saber que uno puede inflar el esófago, porque si hay pacientes que tienen hernia, que tienen un esófago dilatado, ponerlo en el lugar correcto es muy difícil, así al ojo de estar jalando. Así es de que yo he utilizado un endoscopio delgado para meterme al estómago, ver cómo se infla el balón. Tú ya viviste en el primer mundo demasiado tiempo. Para eso existe el estetoscopio y También. una jeringa y se coloca y se echa un aire y se escucha. Como que fuera Y un una casco. sonda nasogástrica, claro. Te invito a venir al San Juan conmigo mañana. ¿Quieres? Tengo que... Ah, no, mañana es sábado. Te cambio el boleto, te vas hasta el lunes, te invito a Pero venir voy el a lunes. llegar, Alix ya tenemos planeado ir, ¿Qué? Nadi Krishna, a ver. pero lo a San traje Juan yo. también. Primero viene al San Juan y después, si querés, te lo presto. Oh. Ay, es que esto es una vaina. Ya le mandé un mensaje a los argentinos, por ejemplo. Les dije, está Un hablando abrazo, demasiado de un la abrazo, Argentina. un abrazo. Me parece que lo están llevando demasiado. Nos tenemos que poner pilas. Bueno, vamos a cambiar un poquito. Yo tengo una pregunta para el doctor Claudio Ramírez. Doctor, gracias por acompañarnos. Tenemos una Lo pregunta recuerdo aquí. muy bien, doctor Ramírez, mi ídolo. A mí me gusta la infectología, gracias a usted. Con todo lo que se ha platicado, y si bien son perforaciones contenidas, advertidas y manejadas de forma inmediata, profilaxis. Una cosa es esófago, pero estamos hablando de mediastino, otra cosa es estómago, y sabemos que el estómago es estéril, pero otra cosa es colon, y ahí sí nos estamos yendo a peritoneo. Recomendaciones: estos pacientes deben de llevar profilaxis, cursos más largos. ¿Algún comentario, doctor? Por favor. Bienvenido. Gracias y gracias por la invitación. Gracias. En principio, estos casos deben de tener algún tipo de tratamiento antibiótico. Es un poco difícil generalizar porque dependemos en mucho de qué tratamientos previos haya tenido. Si hay... Tal vez llegó a una polipectomía, entonces no llevaba antibióticos de antes y se perforó durante el procedimiento. Sí. ¿Cómo debemos actuar? Sí, recordar que hay microbiota normal en el intestino ahora. Entonces, esta, de alguna manera hay que controlarla. No necesariamente va a tener uno que dejarle tratamiento por 6 semanas. Sería exagerado en ese tipo de circunstancias que tú pones. Pero sí debiera de darse un tratamiento adecuado a los patógenos que uno esperaría que vayan a estar en el área. Creo que aquí nos salimos un poco de las guías, ¿verdad? Porque nunca tomamos en consideración nuestras resistencias locales, y estamos hablando incluso
de las instituciones particulares donde nosotros trabajamos, porque no es lo mismo San Juan que Arruble que IX, que instituciones privadas, y si el paciente tiene cáncer, vino con colangitis o no, si es esófago, estómago o colon. Entonces, hablando de vía biliar, por ejemplo, Tokio antes decía anfisulva, ahora dice septria, pero no es lo mismo en Europa que en Estados Unidos que en Guatemala. Claro. Sí. Y un antibiótico, por ejemplo, doctor Ramírez, que a nosotros, los gastroenterólogos, nos da mucho miedo utilizar, hablando de la boca y el esófago, es clindamicina. Pero a los infectólogos les fascina usar clindamicina porque cubre los patógenos de la boca y del esófago. Nosotros nos da miedo por Clostridio, pero si nosotros tenemos un paciente que tuvo una perforación, ya sea que usamos amoxicilina clavulánico o también clindamicina. A mí se me fue el miedo de la clindamicina adentrándome dentro del mundo infectológico, sabiendo que los dentistas lo usan a cada rato y nosotros paramos viendo un par de clostridios, pero para la cantidad de que se usa es en realidad poco, no debería ser un antibiótico prohibido en nuestra mente. ¿Qué opina usted, doctor? Totalmente de acuerdo. Si uno se pone a pensar la cantidad de utilización que tiene clindamicina en las circunstancias que estamos hablando ahora de perforaciones y esto, ya no es tan grande. Es decir, se usa ceftriaxona, se usa amoxicilina ácido clavulánico, etc. Y por eso es que en realidad no estamos viendo mucho. Uno no debiera de basar su tratamiento en no voy a dar esto porque tengo chance de. El chance de tener Clostridioides difficile va a ser muy similar, no importa qué antibiótico utilicemos. Si el paciente ya está previamente colonizado o se nos coloniza durante la hospitalización. Pues esto es lo que uno necesita. Si ya tiene el bicho ahí y de repente le damos antibiótico, pues le quitamos la competencia y va a haber proliferación de clostridioides. Si hay clostridioides más adelante, pues, ¿qué nos queda? Pues tratarlo. Estamos viendo mucho clostridioides difficile, la verdad, mucho más de lo que mirábamos hace 20 años. Y yo no estoy seguro de que tenga que ver solo con la utilización que tenemos ahora, sino con lo que ha ido pasándose globalmente, ¿verdad? La cantidad de clostridioides que hay en todo el mundo, la cantidad de resistencia que hay en todo el mundo, incluyendo estafilococo, meticilino resistente, incluso a veces resistente a vancomicina, etcétera. Todas esas son cosas que pasan, pero no vamos a dejar de tratar al paciente porque podría desarrollar un problema. El pecado no es que desarrolle el problema, el pecado es que lo desarrolle y no nos demos cuenta. Y una pregunta para ambos. ¿Todo un procedimiento endoscópico complicado o toda vía biliar no drenada o toda vía biliar que queda ocupada, por ejemplo, que queda con un estento, por ejemplo, debe llevar cobertura antipseudogónica, sabiendo nosotros que es uno de los bichos que más tienden a colonizar nuestros endoscopios? Excelente pregunta. En realidad, antibióticos hemos bajado mucho el uso en la endoscopía intervencionista. Por ejemplo, en vía biliar, solo si hay dudas si se drenó bien, si había signos de colangitis. Si se me contrasta la vesícula, por ejemplo. No utilizamos generalmente. Es una buena pregunta, es un buen concepto. Todo depende también la vesícula, cómo se mire el cístico. Es un cístico que tiene un montón de curvas, es un cístico grandote, se va a contraer, tiene muchas piedras. Entonces hay que medio individualizar. Donde sí nos hemos vuelto más liberales en tu buena pregunta de antibióticos es en las resecciones, porque ahora las resecciones las hacemos mucho más profundas, así en el ciego, en las ESDs, y ahí sí nos liberalizamos y damos lo que se llama profilaxis prolongada. O sea, se dan por un par de días. ¿Con cobertura antipseudogónica? Lo que utilizamos es ya sea piperacilina. O sea, sí
Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, consenso. Ahora, antibiótico, hablando acerca de la terlipresina y acerca de medidas efectivas para disminuir el sangrado, ¿no te parece paradójico que usar antibióticos en pacientes que tienen cirrosis y ascitis disminuye el sangrado de varices? Es reinteresante. La inflamación sistémica es algo demostrado en muchos estudios. Si alguien viene con sangrado de varices, usar antibióticos para prevenir el sangrado. Es algo que se nos sigue olvidando. Pero ahí creo que ya estás hablando del tema de la traslocación Claro. y todo lo que viene con el CIRS a nivel, ¿cómo era? Esplácnico, yo dije mesentérico, esplácnico. Y sí. Bueno, en aras del tiempo, yo les voy a pasar el correo del doctor Monkemüller. Decilo en alemán. Y Yahoo es mi No, correo. decí tu apellido en alemán. Ah, Monkemüller. Ah, sí, nunca lo voy a lograr. Entonces, antes de pasar a los únicos dos puntos. Mi papá le decía don Clavo Montalamula. Le decían. Bro, le estás faltando el respeto. No, porque él compraba café y así lo llegaron a conocer. ¿Y lo llevaban en carretas jaladas por mulas? No. No, pero el apellido le sonaba diferente a la gente. Bueno, entonces, el doctor Uscanga vino en abril. El doctor Ruf vino, adiós, aquí se mantiene. Y vos no has querido venir, porque te hemos invitado como Muchas 7 gracias. veces, aunque los Sí, argentinos vine digan. al Zoom. Ah, sí, sí. ¿Dónde está Alex Iescas? Ya se fue. Ya era hora. Entonces, como corresponde, le voy a pedir, por favor, al doctor Julio Recinos, quien es nuestro secretario permanente de la asociación, que me haga el favor de acompañarme. Acuérdese que tiene que apachar los dos. Que no se me salga el botón.